de desobediencia, ahora tenemos el privilegio de ser llamados familia de Dios. ¡Qué privilegio! Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección. Oh Señor, gracias. Gracias porque podemos reunirnos una vez más en este lugar, Señor, para poder darte gloria, para poder darte honra y alabanza, Señor. Porque solo tú te la mereces, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, todo el poder. Señor, gracias porque tú nos salvaste con tu gracia desde antes de la fundación del mundo. Señor, tú nos has dado libertad, tú nos has dado consolación, paz, amor, gracia eterna en Jesús. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón y te damos gracias porque podemos en este momento escuchar tu voz. Que seas tú hablando, Señor. Que sea tu palabra que nos guíe y que sea lumbrera a nuestros pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, las últimas semanas hemos estado leyendo, estudiando, escudriñando el gran misterio de lo que es la Trinidad, lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos aprendido que son uno en esencia, que son tres en persona y que todos operan desde toda la eternidad en conjunto como un solo ser, porque así lo es, pero son tres personas. Y el Señor nos ha enseñado a que debemos adorarle como una Trinidad, a que debemos adorar al Padre, adorar al Hijo, adorar al Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos guía. El Padre adoramos porque Él es el que ha enviado al Hijo y nos los ha dado a conocer. Y ahora nosotros hemos venido a ese gran conocimiento de conocerle. Y en este día quisiera empezar una nueva serie en el libro de Tito. Si me acompañan por favor con sus Biblias. No sé si me ayudan con el micrófono, bajarlo un poco, está haciendo un poco de feedback. Vamos a estar leyendo el libro de Tito. Este es un hermoso libro que vamos a empezar a estudiar. Son 3 cortos capítulos y en este día vamos a estar en el capítulo número 1. Entonces es corto, pero lo vamos a leer todo, completamente. El libro de Tito. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Amén. Ok. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella hay vida. Señor, queremos que tú nos abras nuestros ojos de nuestro entendimiento para poder entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de esta porción de tu palabra. Señor, sabemos de que toda la palabra es útil y queremos en este día ver lo que tú nos quieres decir a través de esta carta. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo en la Biblia es casi el que escribe, si lo podemos decir así, la mayor parte o el mayor número de libros en toda la Biblia. Escribe 13 cartas o epístolas. Son la misma cosa, son cartas que son dirigidas a ciertas personas, a ciertas iglesias. Y Pablo era un misionero. Era una persona que andaba por el mundo cumpliendo el gran mandamiento de Jesucristo, que es ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones, al judío primeramente y también al griego. Pablo
tenía un compañero de viaje. En muchas de estas veces le acompañó Tito. Y Tito lo había dejado en la isla de Grecia. Esta es una isla que hasta el día de hoy existe. Está en el Mediterráneo. Imagínense qué bonito estar en una isla donde tienes la playa cerca, donde el clima es agradable, donde hay sol. Pero lo malo era que los cretenses eran conocidos por un estereotipo de cómo eran. Si tú ves ahí en tu Biblia, ahí en el capítulo 1, si vas al versículo número 12, ahí dice, eran glotones, tenían una cultura que no era recta. Sus líderes, su gente, sus gobernadores, los que estaban a cargo, eran llenos de sí mismos. No les importaban a los demás. Y Pablo nos confirma cómo eran ellos en el versículo 10. Mira esto. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque estoy en la Biblia de las Américas, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias. Paremos ahí. La iglesia no siempre ha sido como así la tenemos hoy en día, donde todos venimos a un solo lugar y nos reunimos. La iglesia en estos momentos se reunían en sus casas. Entonces tú ves aquí cuando dice estaban trastornando familias, lo que estaban haciendo estos hermanos, los malos, si podemos llamarles hermanos, eran trastornar las reuniones familiares. Y por eso Pablo reconoce esto y le dice a Tito, le escribe esta carta y le dice a él, es preciso que se les tape la boca porque ellos están trastornando familias enteras. Y mira lo más que dice ahí, enseñando, ¿por qué? Por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Y mira esto es impresionante. Uno de esos mismos, de los cretenses, uno de ellos, su propio profeta, en el versículo 12 dice, ¿qué dice? Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Imagínate. ¿Cuántos estereotipos conocemos nosotros? Se siente mal decir algo así, pero en esta ocasión Pablo está acertando de que ese estereotipo es cierto. Es como que si dijéramos los dominicanos son de tal manera, o los salvadoreños son de tal manera, o los guatemaltecos son de tal manera. Se dicen, pero aquí está diciendo los cretenses son de esta manera, son bestias. Y era cierto. Son mentirosos, glotones, ociosos. Ahora, mi Biblia ahí mismo, no sé si en la tuya, está dividida en secciones y en esa sección dice los falsos maestros censurados. El enfoque de esta carta es ayudar a su hijo espiritual, Pablo, a Tito, común en la fe, a tener cuidado de los falsos maestros. Tito está en este lugar, en esta isla, solo. Y su tarea es predicarles la verdad conforme a la fe de los escogidos de Dios, como dice el versículo número 1. Tito está en este lugar solo y Dios tiene escogidos en ese lugar. ¿Se acuerdan de alguien más que llegó a un lugar y él realmente no quería hacer el trabajo? ¿Se acuerdan de Jonás? Cuando Dios lo mandó a Nínive y ahí había gente que probablemente tuvo que ver con la matanza de su mismo papá y él no quería predicarles porque pensaba de que no eran dignos de recibir salvación. Él no quería que Dios tuviera misericordia de ellos. Y ahora tenemos a Tito, alguien que estaba a la par de Pablo en muchas de estas enseñanzas que él hizo a través del mundo y ahora él está capacitado para seguir el ministerio que Pablo ha puesto en él. Por eso está ahí. Y la campa de batalla de Tito está rodeado de gente que son vanos, son engañadores, son gente que merece que su boca sea tapada, porque están trastornando a las familias. Esta gente merece ser callada. Y vemos muchas otras veces en la Biblia que somos alertados a esto mismo, a tener cuidado de los falsos maestros
que predican verdades a la mitad. Te dicen lo que ellos quieren decir. Y eso lo que produce, iglesia, es cristianos falsos. Y ellos destruyen el rebaño. Pero la Biblia también nos dice que es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Entonces no debemos de arrancarlos, porque el Señor nos dice que no debemos arrancarlos. Porque es como decir, ay Señor, esta persona que tengo a mi lado, si tú no te la llevas, yo te la mando. Hay gente que está aquí en este lugar, que tú tal vez tienes un problema con ellos, pero Dios está más interesado en trabajar en ti, con esa persona aquí, aunque te cueste, para formar el carácter de Cristo en ti. Este tipo de personas destruyen el rebaño, pero están ahí y tenemos que lidiar con ellos. Y yo sé que es difícil, pero la Biblia también nos dice a ti y a mí que debemos de amar a nuestros enemigos. Iglesia, hay que predicar la verdad. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que andar por la vida sobrios, dice la Biblia, como de día, para no ser engañados por estos falsos profetas, por gente que está en nuestro medio queriendo dividir el cuerpo de Cristo. Es lo mismo que estaba pasando aquí en la isla de Creta. Y con los ojos abiertos debemos andar, iglesia, para no ser tentados con cosas que perecen, con cosas que parecen verdad, pero realmente son mentiras. Tito está aquí en Creta con un propósito: anunciar la verdad. Dice el versículo 1, según la piedad con la esperanza de vida eterna. Y Pablo es muy específico ahí en el versículo 1, cuando está dando su saludo, en decirle a Tito que hable sobre la piedad. ¿Por qué? Porque la gente que vive ahí, acabamos de ver, que son unos vanos, son unos mentirosos. Entonces lo que ellos necesitan es conocer la piedad. Ellos no son piadosos. Ellos necesitan serlo. Ellos necesitan ser cambiados. Son glotones, son ociosos. Y Dios, en su soberanía, sabe la necesidad de cada persona en este mundo, y Él envía a un predicador llamado Tito para que Él les enseñe lo que están haciendo está mal. Dios es un experto en saber de qué paja tú y yo cojeamos. El propósito de Dios es y siempre será que su nombre sea glorificado. Y Él conoce la maldad en tu corazón, en mi corazón, y sabe de qué somos débiles. Cuando la Biblia nos dice a ti y a mí que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, en este caso aquí en Creta, los cretenses necesitan ser confrontados de una manera dura. Una manera, dijo, tápenle la boca si es necesario. Ellos necesitan autoridad, ellos necesitan dureza, ellos necesitan ser confrontados con la verdad, sin reservas, de una manera severa. Pablo le está escribiendo a Tito para que él tenga valor para decirle sus verdades en la cara. Ellos necesitan oír que su vana manera de vivir, la cual acabamos de ver, su manera glotón o glotona de vivir está mal, su manera ociosa de vivir tiene que cambiar, o si no, si ellos siguen en ese camino en el cual ellos andan, eso los llevará a muerte segura y a destrucción segura. El propósito de Dios no solo es, iglesia, como cristianos, no solo es que nosotros digamos que creemos en Jesús. Aunque sí, claro, debemos de reconocer que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Pero no solamente es creer. También tenemos que actuar. Van a haber cosas en nuestras vidas que necesitan cambiar. Hábitos viejos. El viejo hombre quiere tomar posesión y quiere opacar lo que Dios hace en tu vida. No debes de permitirlo. Estos que están aquí en Creta están
como en una prisión, están atados. Y el Evangelio de Dios es uno donde Dios trae salvación para una generación perversa como la que está aquí en esta isla y como la de nosotros aquí en este país. Jesús lo pone de esta manera cuando está hablando con los fariseos. ¿Se acuerdan? Les dice: generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué les dice así Jesús? Les dice así porque son gente que promueven su autojusticia. Son gente que promueve que son buenos en sí mismos. Y Jesús necesita confrontarlos con la realidad que ellos no son buenos. Ellos están pintando como que si fueran buenos, pero realmente están llenos de muerte. Y es lo mismo que ahora Tito debe hacer aquí en esta ciudad. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos piensan que eso quiere decir: bueno, no voy a confiar en el pastor o no voy a confiar en ninguno. No. Maldito el hombre que confía en el hombre también tiene que ver con cuando tú confías en ti mismo, porque tú eres un hombre también. Un cristiano genuino, iglesia, es una persona que no confía en sí mismo, que sabe que falla, que sabe que es un pecador merecedor de juicio. Un falso. Si tú quieres conocer quién es verdadero y quién es falso, aquí les voy a decir cómo. Un falso se siente superior a los demás. Pone en exhibición todas sus buenas obras. Miren lo que hago. Yo ayuno 3 veces al día. ¿Se acuerdan de esa oración? Gracias, Señor, porque no soy como aquel. Los falsos hablan así. Los humildes dicen que son orgullosos. Y los orgullosos dicen que son humildes. Se los digo otra vez. Alguien que es verdaderamente humilde sabe que todavía en este cuerpo siempre va a haber un grado de orgullo y va a admitir: todavía me falta, todavía soy orgulloso. Pero alguien que es en verdad orgulloso nos va a decir a nosotros: mira qué humilde soy. Y humildad no tiene que ver nada con cómo tú hablas, si tú hablas suave, si tú hablas dulce, si tú eres alguien que habla simple. Eso no tiene nada que ver con humildad. Humildad es una condición espiritual que Dios hace en ti. El hombre no puede hacerse a sí mismo humilde. Hay un dicho que dice que el orgullo es como el mal aliento. Todos saben que tú lo tienes, menos tú. Y la única manera de nosotros no ser humildes es reconociendo de que siempre nos va a faltar. Estos cretenses no piensan que están mal porque han vivido toda su vida así. Su isla siempre ha sido así, su gobierno siempre ha sido corrupto, sus líderes siempre han sido malos, su gente nunca ha amado la justicia, nunca han amado la verdad, viven en una mentira, y lo más difícil de este caso es que están ciegos en realidad para verse a sí mismos. Es como que si un ciego quisiera guiar a otro ciego, se van a caer. Lo triste de ellos es de que nunca van a poder en sus propias fuerzas abrir sus propios ojos para ver con claridad sus propios pecados, porque el hombre no hace eso. Eso es una obra únicamente de Dios. Dios es el único que puede cambiar tu corazón para que tú al fin veas qué realmente malo eres. Es por eso que Pablo le está escribiendo esta carta a Tito. Esta gente está viviendo en la oscuridad. Es como que si quisiéramos apagar las luces de este auditorio y de ahí guiarnos mejor. Si ellos quieren seguir viviendo en su manera de vivir, es como que si quisieran seguir viviendo en su oscuridad, porque es su zona de confort. Esta gente necesita luz para ver. Y la luz resplandece más en las tinieblas. Por eso Jesús no es solamente nuestro Salvador, sino que también Él es la luz del mundo. Porque esta generación viven en tinieblas y no se dan cuenta
que Jesús vino a ser luz para esta generación también. Por medio de Pablo, él ahora se lo comunica a Tito, le da la antorcha para que él siga predicando las buenas nuevas en este lugar y que ellos en su oscuridad puedan al fin ser iluminados y sus ojos puedan ver. Nosotros no somos el mensaje. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no les vengo a decir, yo, Herbert, soy justo. No, claro que no. Y ninguno de nosotros vamos por las calles predicando, mira qué bueno soy yo. No, no, no. Lo que hace el Evangelio es enseñarte a ti y a mí que nosotros realmente somos malos y lo único que hacemos es maldad, porque no termina totalmente en justicia o en la gloria de Dios todo lo que hacemos. Entonces, si no somos 100% buenos, no digamos que somos buenos. Tito está en este lugar porque ese es el ministerio del Evangelio. Cuando tú y yo anunciamos el nombre de Jesús, los ojos son abiertos, los oídos al fin pueden escuchar y la fe es el don de Dios que es dado en ese lugar cuando la palabra es predicada. Es por el oír y para que oigan, como dice el libro de Romanos, ¿cómo oirán si nadie les predica? Cristo es el mensaje y Él nos ha dado una palabra. Dios nos ha dado una palabra y la palabra mayor de Dios en este mundo, en este universo, es Cristo. La cosa más grande, más asombrosa que Dios ha dicho en toda la eternidad es Cristo. Por eso Él es el verbo. Él es literalmente los pensamientos de Dios encarnados en palabra. ¿Cómo es que tú das a conocer a alguien más lo que tú estás pensando? Digamos un ejemplo, cuando tú llegas a la casa de alguien, ya nadie toca la puerta, ¿verdad? Tú le quieres mandar si fuera posible, un mensaje telepático a esa persona para que te abren la puerta, porque nadie toca puertas ya no más. Entonces tú llegas al driveway y tú le dices, estoy aquí. Pero ¿cómo ellos llegaron a saber que tú estás ahí? Por medio de palabras. Asimismo, Dios piensa y sus palabras están aquí. ¿Tú quieres saber lo que Dios te dice? Aquí está. Y la única manera de que nosotros nos vamos a deleitar en lo que Dios dice es si tenemos un corazón nuevo. Cuando tú y yo estudiamos lo que está aquí, cuando estudiamos la Biblia, cuando estamos la palabra de Dios, la manera mejor de sacarle más contenido, de ser más confrontados, de saber qué es lo que realmente Dios quiere decirnos en su manera más pura, es estudiando la Biblia de una manera expositiva. Cuando tú lees la Biblia, tú debes de hacer un exégesis de lo que el texto dice. Y hay muchas maneras diferentes de estudiar la Biblia. La puedes estudiar temáticamente y no necesariamente eso es malo. Lo único es que cuando nosotros buscamos, digamos, un tema, yo quiero saber del amor y entonces voy a buscar diferentes versículos para que llenen ese pensamiento que yo quiero saber. La diferencia entre eso y nada más leer, como estamos ahorita, un libro, y leer el principio, el fin y conocer qué es lo que el autor inicialmente quería decirle a la gente. Si no hacemos eso, si queremos tratar de encontrar algún otro tipo de significado del que el autor originalmente quería decir, entonces estamos mal. Cuando estudiamos la Biblia lo debemos de hacer de una manera expositiva. Aquí hay una audiencia. Hay una persona a la que Pablo está escribiendo esta carta. Y lo que está escrito en este libro no fue, créanlo o no, yo pensaba antes que Tito escribió este libro. No, es Pablo escribiéndole a Tito. Tito es el receptor nada más. Y es por eso que los saludos, hasta los saludos en el principio son importantes. Yo sé que a veces los podemos pasar por alto, pero no debemos hacerlo. Ahí en el principio, cuando Pablo nos está diciendo y está saludando a la gente por la cual él les va a escribir ahora en estos momentos, pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver esto? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué quiero yo saber de un saludo de Pablo a Tito hace 2000 años?
Muy buena pregunta. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas nosotros estábamos viendo las diferentes objeciones que la gente puede tener en contra del cristianismo, y una de ellas tiene que ver con el tiempo en el cual los diferentes libros de la Biblia fueron escritos. Se cree que este libro que estamos leyendo ahorita, el libro de la carta de Pablo a Tito, fue escrita en el año 60 después de Cristo. ¿En qué año murió Cristo? Él murió en el año 33. Estamos hablando de 27 años después. Tenemos ahora lo que está pasando aquí en estos momentos. ¿Y por qué importa? Yo antes pensaba, ¿para qué quiero saber la historia de la iglesia? ¿Para qué? Nada más denme la teología. Nos creemos mucho cuando sabemos mucha teología. Pero es importante y les voy a decir por qué. Porque vivimos en un mundo escéptico, ¿verdad? La gente te dice, ¿cómo es que tú crees ese libro? Ese libro fue escrito hace más de 2000 años. ¿Qué nos pudiera decir hoy un libro tan anticuado? Importan los años en el cual las cosas fueron escritas, porque también nos enseña la veracidad de lo que está escrito ahí. Si lo comparamos, la Biblia, comparada a otras fuentes de información antiguas, vamos a ver que la Biblia es el cuerpo de contenido más atestado, donde tenemos más documentación histórica en todo el mundo. Miles y miles de manuscritos antiguos que nos dicen exactamente lo que está aquí. Entonces podemos saber que esta palabra es fiel y digna, la que estamos leyendo. Y también es relevante el saludo que Pablo está haciendo en el inicio ahí, porque el autor, Pablo, él ha escrito otros libros en la Biblia. Entonces el saludo nos ayuda a, número uno, verificar quién es él, quién es el autor. Pero también nos ayuda, ahora que sabemos que es Pablo, podemos comparar lo que Pablo dice en Tito y compararlo con lo que dice en Romanos, o lo que dice en Primera de Corintios, o lo que dice en Primera de Timoteo. Compararlo todo, y si todo es congruente, entonces ahora estamos sumándole más veracidad a lo que la palabra dice. ¿Ven? Por eso es que es importante. Por eso es que cada vez que Pablo o cualquier otra persona que hace un escrito, ellos dicen y hacen ese saludo para que la gente sepa de dónde viene, cuál es el propósito, a quién se lo escribe. Hay muchos detalles. Mira, cuando alguien quiere mentir, no te dan detalles, te dan cosas generales. Pero si Pablo dice, en el año de tal rey, en tal ciudad, en tal lugar, en tal isla, a tal gente, pues podemos ir a la historia y ver, ok, ¿la isla de Creta es un lugar real? Sí. ¿Los cretenses eran de tal manera? Sí. ¿Jesucristo fue un personaje verdadero en la historia? Sí. ¿Pablo fue un verdadero personaje? Sí. ¿Tito también? Entonces, todo esto nos lleva a poder creer y saber de lo que se está diciendo aquí. Número uno, es histórico, es verídico y es también sobrenatural porque es inspirado por Dios. Todo lo que está escrito aquí son las palabras de Pablo, 100%, pero también son las palabras de Dios, 100%. ¿Y cómo funciona eso? Pues también díganme cómo funciona su vida cristiana. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿qué es eso? ¿Quién vive? ¿Tú o Él? Soy yo, pero es Él. Son los dos. Todo lo malo eres tú. Todo lo bueno que te lleva hacia Dios es Él. Y asimismo, este libro está inspirado por Dios y todo lo que está escrito aquí es exactamente lo que Dios quiere decirle a esta gente a través de las palabras de Pablo. ¿Y por qué importa que sea Pablo? Porque sabemos de que Pablo antes era un asesino de los cristianos. Él mismo dice, yo perseguía a la iglesia, pero ahora su conversión nos ayuda a ver que como él no tiene nada más que lo impulse, más que el Espíritu Santo, porque nadie le está pagando para hacer esto, no está recibiendo ningún beneficio para hacer esto. Es más, él está recibiendo humillación de parte del pueblo judío, de parte de todas las personas que lo rodean. Antes lo veían a él como una persona bien alta, ahora en su conversión lo ven de otra manera.
Y todos los cristianos son conocidos así, como gente que realmente no tenían una alta clase en la sociedad. Es hasta que la Iglesia Católica viene y ellos empiezan a sacarle beneficios de dinero a la iglesia y tornan y le agregan un sistema totalmente falso a la Escritura. Por eso es importante que leamos la Biblia de una manera expositiva, porque cuando lo hacemos así, nosotros nos estamos sometiendo, doblegando nuestra voluntad a lo que Dios quiso decirle a esa gente en esos tiempos. Mucha gente nos pudiera decir a ti y a mí, es que necesitamos modernizar la Biblia para que sea más gustosa, para que la traigamos a nuestros tiempos. Equivocado, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es regresar a esos tiempos. Totalmente lo opuesto. Porque si decimos nosotros que el cielo y la tierra no pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, eso quiere decir que cuando la palabra confrontó a los que estaban en Creta hace 2000 años, esas mismas palabras son tan poderosas que hoy en el 2019 a nosotros el mismo mensaje, la misma interpretación va a tener el mismo impacto para nosotros también aquí. Por eso la palabra del Señor nunca pasa, porque es un significado para todos los siglos, nunca cambia. Alguien dijo una vez, si es nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo. Exactamente. Si nosotros tratamos de encontrar algo que nadie en 2000 años ha encontrado en la Biblia, estamos mal. Y si tú encuentras algo nuevo, vuélvelo a estudiar. La Biblia no se trata de buscar, ay, mira lo que encontré aquí, las 70 semanas quieren decir que en este día una torre va a caer. No, no. La Biblia tiene que ver con el mensaje de Dios de salvación para su iglesia. No debemos de buscarle nuevos significados. La Biblia se entiende en su periodo para su audiencia, y entonces podemos nosotros que vivimos en otros tiempos ser transformados como ellos. Tú y yo nunca hemos sufrido como la iglesia primitiva sufrió. Ni una milésima hemos sufrido de lo que ellos sufrían. A ellos los agarraban y los ponían en la arena, en el circo romano, para que fueran matados. A nosotros lo único que hacen es, tal vez, te dan un mal comentario en Facebook. Es lo peor que hemos pasado tú y yo. Pero si este mensaje fue tan poderoso para que esa gente no recibiera dinero, no recibieran un mejor estado en la sociedad, no recibieran nada más que Cristo, y si eso era suficiente para ellos en ese tiempo, para estar dispuestos a dar su vida entera para la causa del Señor, entonces ahora en día vamos a aplicar esa misma interpretación para que también nuestras vidas hoy en día sean transformadas igual que ellos. Ojalá tuviéramos tanta pasión como ellos. Acuérdate que la palabra de Dios siempre ha sido suficiente para quebrantar corazones. Acuérdense que la Biblia dice que el evangelio va a avergonzar a los sabios. Si tú te crees muy sabio, si tú quieres sacarle muchos misterios a la Biblia y tratar de insertarle a ella tus filosofías humanas, finitas, pecadoras, vas a trastornar el mensaje que Dios quiere dar. Si tú quieres hablar lo que Dios dijo y decir puramente lo que Dios quiere decirle a su pueblo, leamos la Biblia de una manera expositiva. En otra ocasión, Pablo nos dice en 1 Corintios, escuchen eso, que ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y no se confundan, el Espíritu Santo no es que yo voy a venir y hablarle en un lenguaje que ustedes no pueden conocer o me voy a tirar al piso para balbucear. ¿Sabes dónde está trabajando el Espíritu Santo? Cuando tú confiesas tus pecados a Dios y ese pecado que tú eras prisionero de él, ahora ya no lo eres, ahora lo aborreces. Ese es el poder del Espíritu. Cambia vidas, te hace santo, te hace amar a Cristo, el cual tú no amabas antes. Ese es el poder del Espíritu Santo y ese es el que se veía en Pablo. Ese es el que se veía en Tito.
No estamos usando la palabra de Dios para respaldar mi mensaje personal para ustedes. Yo no tengo nada que decirles, sino que cuando leemos la Biblia de esta manera expositiva, haciendo un exégesis de lo que está aquí, dejamos que Dios hable. Cuando queremos predicar, como les dije, de una manera temática, lo cual no nos hace automáticamente herejes. Si predicas temáticamente, puedes predicar temáticamente una vez al año si te arrepientes, pero el problema con ese tipo de prédica, o ir a la Biblia nada más para tus conveniencias, es que puedes terminar solo usando la palabra de Dios, así como un borracho usaría un poste de luz. Si él está muy borracho, él se va a sostener con el poste de luz para no caerse, pero no va a usar la luz del poste para ver. Asimismo, no debemos de usar la Biblia nada más para respaldar lo que yo quiero decir o lo que yo quiero pensar. Dejemos, como dice Romanos capítulo 12, que la Biblia renueve nuestro entendimiento, que nos haga nuevos, que la manera natural de vivir de nosotros es pecaminosa, es ociosa, queremos más, nunca nos llenamos, siempre queremos llenarnos de más materiales, no queremos lo espiritual. Eso es natural para ti y para mí. No tenemos que hacer nada para seguir en ese camino. Pero la Biblia lo que hace es nos confronta y nos dice, si tú sigues en ese camino, eso te va a llevar a la destrucción eterna. Entonces cambia de dirección. Eso es lo que significa arrepentimiento. Eso es lo que significa cuando Jesús dice, yo soy el Salvador. Él te salva de tu prisión. Tú antes estabas en una prisión y sin darte cuenta tú ibas hacia muerte eterna. Pero a través del Espíritu Santo, y gloria a Dios que nosotros ahora hemos pasado de muerte a vida. Tito está en Creta para compartir las buenas nuevas. Él está ahí para traerles redención y libertar a un pueblo perdido. Y ya vimos en los primeros versículos, solo hemos visto los primeros 4. Y ves todo lo que Dios tiene que decirnos solamente en 4, solamente en el saludo. Imagínate que realmente nos profundizáramos, pudiéramos profundizar para sacarle todo el contenido. Estaríamos aquí miles de años y nunca podríamos sacarle todo su contenido. La palabra de Dios es así de poderosa. Ya vimos que en los primeros versículos aún la gente misma de Creta reconocen que son un pueblo de bestias inmorales. Y Dios ahora, con Tito, con Pablo, se ha encargado de seguir su ministerio. Y el ministerio del Evangelio siempre ha sido el mismo. Dios quiere redimir a gente. Dios quiere redimir a un pueblo para sí. Y lo hace a través de ti y de mí, predicando su palabra. Después de todo lo que Tito ha aprendido en los viajes con Pablo, lo que él ahora puede hacer es seguir llevando la antorcha del Evangelio. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer. No soy solo yo, no son solo los predicadores que estamos llamados a llevar las buenas nuevas. ¿Saben? Un dato muy aterrador es que dicen en una encuesta que el 95% de todos los cristianos nunca jamás han hablado de Jesús a otra persona. El 95% de todos los cristianos nunca han hablado de Cristo a otra persona. Es un mandato. Y Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, si nosotros decimos que le amamos, hagamos su voluntad. Prediquemos su evangelio. La antorcha ha sido pasada de Pablo a Tito, a los cretenses, ahora a ti y a mí. Y ahora tú y yo tenemos la oportunidad de predicar la gloria de Dios en esta ciudad. Oremos al Señor. Oh Padre, ayúdanos a ser heraldos de tu palabra. Danos valor. Ayúdanos a que no nos importe las opiniones del hombre más que la de Dios de nosotros. Ayúdanos a tener esas fuerzas para poder seguir adelante. Aunque sean momentos difíciles, te pedimos, Señor, tu dirección. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú estés con nosotros, que nunca nos dejes.
Te alabamos, Señor, y te damos la gloria. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, ya para terminar, solo les doy unos anuncios. El domingo, mayo 12, va a haber una cena secreta para celebrar el Día de las Madres. Nadie puede saber, no les digan a las madres. Y ya saben lo que tienen que hacer. Los hombres ya se han puesto de acuerdo, así es que las vamos